Denunció a su profesor de tenis por abuso sexual tras 15 años de silencio. Estefanía Lisa decidió hacer pública su historia para que no haya más víctimas. Los ataques sexuales se extendieron por años bajo amenazas. El próximo 3 de febrero el acusado será sometido a pericia psicológica. Hablamos con la doctora Andrea Faceta, quien es abogada de la víctima. La causa se inicia el 12 de diciembre del 2019 en virtud de una denuncia que hace Estefanía Lisa contra Ariel Gallero, que era su profesor entrenador de tenis. Y que fue el posible autor en ese momento del hecho en virtud de un abuso sexual. Yo tomo contacto con Estefanía casi a fines de diciembre de ese mismo año y la causa sube de la unidad judicial número 1, que es donde se establece la denuncia, se eleva a la Fiscalía de Primera de Intrusión en turno. Y el 27 de diciembre. Y de ahí empieza, creo que lo que más nos impidió fue la pandemia por las pericias psicológicas y psiquiátricas que se deben hacer, tanto a la denunciante como al imputado, hoy imputado, y eso sí o sí tienen que ser presenciales, y con el tema de la pandemia, la presencialidad se establecía una fecha y justo, había un corte, entonces, eso fue lo que nos demoró en la causa. Nosotros personalmente me sorprendió la unidad judicial número 1, sobre todo por el trato que han tenido con Estefanía, que ha sido un trato muy respetuoso, de no revictimizar, porque muchas veces se revictimiza a la víctima y eso es muy complicado y es algo que no debe hacerse por la ley de eliminación de violencia contra las mujeres y contra el género. La verdad que nos sorprendió. La unidad judicial, la Fiscalía también, tuvieron siempre mucho respeto. La verdad que ha habido un cambio con mi experiencia anterior completo, o por lo menos en estos dos lugares ha habido mucho respeto y mucha contención, porque también a veces hay que contener a la víctima. Cuando la víctima se quiebra, no insistir, darle tiempo. Si se puede volver a retomar la declaración, se retoma, sino esperar y establecer otra fecha. Eso creo que ha sido muy bueno. La víctima creo que vuelve a revivir fundamentalmente cuando tiene que contar lo vivido. Y en esto sí ha habido distintas etapas, porque no solamente en las declaraciones que realizó en la unidad judicial, sino declaraciones para clarificar, después se solicitaron en la Fiscalía, también ha habido en la misma pericia. Entonces, porque siempre se revive un poco eso. En cuanto a la comunicación con Gallero, está totalmente prohibida. Lo primero cuando uno hace una denuncia, lo primero que sale es una orden o una medida, mejor dicho, cautelar de impedimento de contacto del juez de violencia, porque el juez de violencia actúa en virtud de la ley de eliminación de violencia, que tiene que ver con que el abuso sexual es violencia sexual. Entonces ahí fue la primera medida que se tomó de impedimento de contacto por 3 meses, por 4 meses la dieron primero. Actualmente la dieron después de la imputación por 1 año. Entonces no tienen vínculo, no tiene que tener ningún tipo de vínculo con el imputado durante el proceso judicial. Nosotros tuvimos en este caso, le dieron un botón antipánico posterior a la imputación de Gallero. Y en eso sí tiene control, porque está monitoreado constantemente. ¿Cuál era el cuestionamiento que a veces hacía Estefanía? Si yo me voy a jugar a un club, al tenis, y aparece él, la que me tengo que ir soy yo. Y eso sí no debería ser así. Entonces, ¿qué pasa? Se notifican a todos los clubes, se notifica a la asociación. Eso empieza a ser más complicado porque generalmente o va a tomar algo, estoy dando un ejemplo, si está esa persona ahí, la que se tiene que retirar es ella. Estefanía creo que deseaba hacerlo público en virtud de poder poner en conocimiento la situación de que esta persona seguía dando clases de tenis y esto es a veces lo que siguen estando, por lo menos puede haber vulnerabilidad de otras personas.
de tratar de evitar eso. Me parece que de ahí surge, eso es un deseo de ella. Yo lo único, como su abogada, le dije, hasta tanto no haya una imputación, no consideraba legalmente hacerlo público, porque no correspondía. Se están tomando algunas testimoniales que se han ofrecido, y ahí se le tomó, en los primeros días de diciembre se hizo la pericia psiquiátrica, y en febrero lo que se va a hacer es la pericia psicológica al imputado. Sin justificar las fiscalías, nosotros en Río Cuarto no tenemos, como en la ciudad de Córdoba, fiscalías específicas de violencia contra la mujer o de género y de abuso sexual, que sí lo hay en las fiscalías en Córdoba. Entonces, los fiscales de instrucción son multifueros acá en Río Cuarto. Y esto creo que también genera un retraso en estas causas. Tenemos un concurso, se imputó, mejor dicho, por un concurso real de delitos, se le imputa por tentativa de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo por ser profesor y amenazas reiteradas. Si se ve el máximo de las penas, probablemente sean 20 años, perdón. 20 años es para el abuso sexual con acceso carnal calificado.